Mm, Buenas tardes, ingeniero. Bueno, prosiguiendo con la siguiente exposición, podemos a exponer el segundo tema, la unidad 2, que son cálculo de funciones vectoriales. Y bueno, soy el estudiante Jorge Mirko Aramayo Cáceres. Y bueno, como introducción, ¿qué son las funciones vectoriales? Y las funciones vectoriales son un concepto fundamental en la matemática que involucra la asignación de vectores a valores de un parámetro. En el cálculo de funciones vectoriales exploramos propiedades como posición, velocidad y aceleración en el contexto vectorial. Bueno, eh, lo que nos explica acá es que estas funciones vectoriales eh, son amplias y se pueden denotar que están en todas las áreas, como la velocidad, la aceleración, que las podemos ver que están en física también. Prosiguiendo, una función vectorial RT se define como eh, algo que se asigna a cada valor de un parámetro T o a un vector en el espacio tridimensional. Perdón, no estoy presentando la presentación. Donde Ft y Gt y Ht son funciones componentes. Bueno, ¿qué son las funciones componentes? Las funciones componentes son las que tienen dos principales elementos eh, o que tienen sus componentes. Ya puede ser bueno, en matemáticas escribimos una función como eje sub x o eje sub y para ver que está relacionada. Entonces, eh, llamamos a este f, entonces el componente sería x. Entonces, los dos principales elementos de una función son los valores que pueden tomar estas variables, o sea, x y y, o sea, son dependientes. X depende de f y y depende de f también, son valores dependientes. Em, También tenemos h de x, h de y, o g de x, g de y, bueno, indistintamente. Bueno, pasamos a lo que son la derivada de una función vectorial, r sub t. Eh, s- Esta se denota como R't y se representa al vector tangente. Em, a la curva en cada punto exploramos la velocidad instantánea y relación con tangencia de la curva en diversos puntos. Bueno, lo que acá nos trata de decir es que, perdón, eh, una función vectorial, perdón, una función vectorial se representa mediante un vector tangente. em, y estas tienen una curva y un punto, o sea, un límite y una, bueno, un límite. Eh, esta eh, también tiene una pendiente y bueno, en la gráfica podemos ver que tiene, eh, ay, bueno, se puede decir que una función es algo que nos da un valor, o sea, que nos entrega algo. Bueno, pasando a lo siguiente, la integral de una función vectorial RT nos proporciona la posición acumulada a lo largo de un intervalo y la integral definida de RT desde A hasta B se denota como A, B, R sub T. Y representa el área
entre la curva y el eje X en ese intervalo. Bueno, aquí lo que se interpreta es que eh, cada valor tiene una posición en el espacio y la integral es la operación inversa a la diferencial de una función. En este caso, la integral siempre va a estar definida y una función representa un área limitada en ese espacio. Bueno, como les he dicho, en el espacio o en el eje de coordenadas, en el sistema XY, que toma valores positivos o negativos, -1, -2, -3 o 1, 2, 3, 4. Bueno, la longitud de arco de una curva dada por una función vectorial. ¿Qué es la longitud del arco de una función, de arco de una curva dada por una función vectorial? Es lo que se calcula mediante la integral definida de la magnitud de su derivada. Entonces podemos decir que esta eh, se representa mediante la fórmula de L igual a coma B entre R' T, donde R' representa la magnitud de la derivada RT. Bueno, eh, la longitud de arco es una curva, es la distancia eh, de la que se mide, ¿no? En el eje, en el espacio o en el eje de coordenadas que tenemos, siempre ahora se va a representar una gráfica, una elipse, una parábola. u- Entonces, esta distancia o camino recorrido va a ser una curva, y esa curva es la que es la longitud del arco. Y esta se determina o se calcula en longitudes o en segmentos irregulares. Bueno, continuando, aunque eh, también se puede eh, definir que una longitud de arco de una curva es la aplicación de la medida en la que se obtienen los datos eh, punto por punto. La curvatura mide la rapidez con la que una curva se desvía de una línea recta en un punto dado. La torsión mide la tendencia de una curva a la que se gira alrededor de una recta osculatriz. Ambos conceptos son esenciales en el análisis de curvas en el espacio tridimensional. Continuamos. El teorema fundamental del cálculo vectorial establece que la relación entre las derivadas y las integrales de funciones vectoriales es fundamental para el estudio de campos vectoriales y tiene aplicaciones en física y geometría. Bueno, acá lo que nos quiere decir es que en el cálculo de funciones vectoriales se llega a ver varias especies de fenómenos como el flujo de fluidos, la fuerza gravitatoria, estos comportamientos vectoriales. Y este estudio, o lo que lo que se quiere hacer con el cálculo de funciones vectoriales, es que se pueda medir estos comportamientos. Bueno, lo que más adelante o en clases pudimos ver es el teorema de Green o la función de Green, por la cual se puede resolver el problema si se puede encontrar lo que son eh, las respuestas a los cálculos de las funciones vectoriales.
o el teorema de Stokes, que son extensiones de teoremas fundamentales del campo vectorial que relacionan integrales de campos vectoriales con integrales de funciones escalares y son fundamentales en el análisis vectorial avanzado. Bueno, ¿qué es el teorema de Green? El teorema de Green es eh, la relación entre una integral de línea alrededor de una curva cerrada simple y una integral doble sobre la región plana D. Se puede calcular con una integral, también se puede eh, calcular con lo que anteriormente hemos leído, que son la curvatura, eh, y bueno, el teorema de Green es importante para el cálculo de las integrales. El teorema de Stokes, el teorema de Stokes, en el teorema de Stokes se calcula el flujo del rizo a través bueno, no vamos a entrar en profundidad a lo que es el teorema de Stokes, porque no estoy muy informado al respecto, pero el teorema de Stokes es igual para calcular vectores en un campo vectorial o, eh, hacer un análisis vectorial. Prosiguiendo, el cálculo de funciones vectoriales tiene aplicaciones prácticas en física, cálculo y demás, especialmente en el estudio del movimiento de partículas, campos eléctricos y magnéticos, eh, así como en la descripción matemática de fenómenos naturales y en el espacio tridimensional. Bueno, lo que se habla acá es que una función matemática siempre es una relación que se establece entre dos conjuntos, como anteriormente lo hemos dicho, f sub x, f sub y. A través a cada elemento del primer conjunto se le asigna un elemento del segundo conjunto. Entonces se puede decir que una función vectorial es una regla que corresponde o que asocia un conjunto. Mm. Prosiguiendo, vamos a ver qué es el cálculo de funciones vectoriales. El cálculo de funciones vectoriales en gráficas se utiliza para animar objetos en el espacio tridimensional, lo que es el 3D. Permite describir trayectorias de movimientos. En la ingeniería se puede decir que se puede aplicar esto. Y cambios en la orientación de objetos en un entorno virtual. La geometría diferencial utiliza el cálculo de funciones vectoriales para estudiar propiedades geométricas eh, de las curvas y superficies en el espacio. Se centra en conceptos como curvatura, torsión y métricas diferenciales. Como anteriormente lo hemos dicho, la curvatura es una inflexión de una recta, una inflexión de dos puntos en el espacio. Eh, la torsión bueno, la torsión es cuando d- un punto en un plano tiende a cambiar su forma. Y bueno, las métricas diferenciales lo vamos a ver más adelante. Los desarrollos tecnológicos modernos como la simulación por computadora, la animación gráfica, la modelación 3D, como anteriormente le habría mencionado, se benefician del cálculo de funciones vectoriales, o como en clases el ingeniero había mencionado que cada aplicación tiene en base un cálculo matemático, o sea, todo lo que es
nos rodea está en base a cálculos matemáticos. Y estas se representan precisas y realistas de fenómenos en el mundo virtual. En la investigación en ciencias naturales, el cálculo de... Bueno, aquí estamos viendo las aplicaciones, ¿no? De las funciones vectoriales. Es esencial para modelar fenómenos complejos como el comportamiento de partículas en campos magnéticos, la dinámica de fluidos y otros sistemas tridimensionales. A medida que se avanza la tecnología y el estudio de cálculo de funciones vectoriales, se enfrenta a la modernización y a más investigación, y estas tienden a ser cada vez más importantes en investigaciones como la geometría, la topología, la aplicación de métodos numéricos en entornos tridimensionales. Bueno, entonces podemos definir o podemos eh, resumir que una aplicación de em, los campos vectoriales o funciones vectoriales son o contribuyen a campos como la inteligencia artificial y la realidad virtual. Y en la ingeniería, bueno, nos muestran que todo tiene un cálculo preciso. El continuo desarrollo de estas son para la manipulación del espacio tridimensional, es decir, lo que está en 3D. Y en conclusión, podemos decir que el cálculo de funciones vectoriales es una disciplina matemática que nos permite entender y modelar los fenómenos en el espacio tridimensional y de la resolución de problemas teóricos. Bueno, hasta ahí sería una parte introductoria de lo que es mm, nuestro tema, que es funciones vectoriales, a dónde se las aplica y para qué es lo que nos sirve. Ahora vamos a ver los subtítulos que vimos en clases, los ejercicios que resolvimos. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el dominio de una función vectorial de variable escalar? Bueno, empezamos. Los campos escalares son funciones que dependen o de más variables cuyos valores son números reales. Los campos vectoriales son funciones que dependen de dos o más variables y cuyos valores son vectores. Podemos ver algunos. Por ejemplo, el primero, la función a sub xy, axy. Xy es el campo escalar de dos variables. O sea, xy le pertenece a A, que nos proporciona el área del rectángulo de X e Y. Entonces, estas variables están dadas al campo escalar de A. La función Rxy igual a xy igual a raíz cuadrada de raíz de x2 más y2, y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, es el campo escalar de dos variables que expresa la distancia desde el punto x, y hasta el origen de coordenadas, o en otras palabras, el radio polar R del punto x sub y, perdón, xy. Entonces, en este campo escalar hay dos variables que se expresan a la distancia, que son x y y, como en el anterior ejemplo, ¿no? Que tienen un origen, que tienen un origen que van de un origen de coordenadas hasta un punto. La función p x y z es igual a x y z, lo que va a ser equivalente a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. En este ejemplo tenemos tres variables que se expresan desde la distancia del punto x, y, z hasta el origen bueno, de coordenadas, ¿no? Con objeto de no generar conclusión con las notaciones habituales para las coordenadas cilíndricas y esféricas que estudiaremos más adelante. Eh, bueno, como anteriormente lo habíamos dicho en la introducción, estas tienen
aplicación en 2D y en 3D y en espacios tridimensionales. Y también podemos decir que una función da como resultado un escalar y depende de varias variables, como se expresa f, x, y. Esas son dos variables que dependen de f, como anteriormente le he dicho. Y la función en sí es la operación y la regla de correspondencia es f, x, y. Bueno, continuamos. La función r, x, y, z, x, y más y, j más z, k es el campo vectorial. Bueno, aquí podemos ver que estos son vectores que pertenecen y a x, j, y, z, k, que a cada punto x, y, z se le asigna una posición, en particular al campo p, x, y, z del ejemplo anterior. O es el módulo o norma de R, X, Y, Z, es decir, X, Y, Z es dependiente de P y X, Y, Z es dependiente de R igual. Por último, en este ejemplo, sea U, X, Y, Z, R, X, Y, Z, el vector unitario de la misma dirección y el sentido del vector de posición, R, X, Y, Z, la función. En este ejemplo tenemos que f, X, Y, Z es igual a menos gm rxyz, rxyz igual a menos gmm igual a u xyz, xyz al cuadrado menos fgmm. Bueno, prosigamos. Vamos a ver qué son las operaciones con funciones vectoriales. Las operaciones con funciones vectoriales que se pueden realizar se pueden combinar con dos funciones o función vectorial o con una función real. Si f y g son funciones vectoriales y si u es una función real teniendo todas un dominio común, definimos nuevas funciones f más g, ug y g por g mediante, bueno, se podría decir que estas son las funciones que tienen un dominio común. Límite de funciones vectoriales. El límite de una función vectorial se define mediante los límites de sus componentes. Por ejemplo, si f tiene a en un conjunto de r igual a r cuadrado, es una función vectorial dada por f sub t. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, se obtiene una función de una variable escalar y solo una variable. O sea, todas las variables, todas las reglas aplican en funciones escalares. Estas las de acá, ¿no? Las de eje más g sub t igual a gt más gt, ft, g más g, gt, que son variables y corresponden a funciones escalares. Y tenemos que límite cuando t tiende a a, ft es igual al límite cuando t tiende a a. Sub i, límite t tiende a x2t j. Bueno, prosiguiendo, tenemos un ejemplo que el límite de t cuando t tiende a 0, rt, es si rt es igual 1 más t al cubo y más te menos tj es más seno de t sobre t, k va a ser que estos sean el límite de t cuando tiende a 0 de rt igual al límite cuando t tiende a 0, 1 más t cubo, con el límite de te menos t, con el límite de t cuando tiende a 0 del seno de t sobre t. Esto va a ser equivalente a los puntos de 1 en el límite en el primer límite, 0 en el segundo límite y 1 en el tercer límite. Bueno, prosiguiendo, si ft es igual a seno de t sobre t y t al cuadrado más t y más 3. Entonces, podemos decir que
el límite de t cuando tiende a ft es igual al límite cuando t tiende a x1 sobre t, igual al límite tiende a x2t, va a ser j. Eh, Tenemos un segundo ejemplo en el cual, bueno, si f en el A en el conjunto de R, bueno, como el anterior ejemplo, R cubo es una función vectorial dada por f sub t igual a x1 t sobre i más x cuadrado t j más x cubo t k, y si límite cuando tiende a, límite cuando tiende a es x2t y límite cuando tiende a x a 3t, existe entonces a lo que se encuentra que va a ser que x1 va a ser ti más x2t más j, o sea, ahí se están dando los campos vectoriales. Bueno, esa parte no entiendo muy bien. Vamos a pasar a un ejemplo de límite de función vectorial. Y aquí a grandes rasgos podemos ver que, pues bueno, se determina que un límite cuando t tiende a 2, cuando t tiende a t2 ft, la solución para este es que t sea próximo a 2 y que ft sea igual a 3t de t cuadrado. Y estos puntos van a ser 6 4. Y así se supone que t tiende a 2t ft y se van a dar los puntos de 6 4. Entonces estamos buscando un resultado que siempre sea mayor a cero. Bueno, eh, lo que puedo comprender es que siempre vamos a tener un cociente, el cual la primera regla de las funciones vectoriales es que el denominador no puede ser cero y tenemos una raíz, y siempre tenemos que tener una raíz cuadrada, y el argumento de la raíz tiene que ser igual a cero. Bueno, hay que corregir que el denominador no puede ser cero y al fusionarlas, mm, este no se hace y no se puede quitar el cero, es lo que se hace, y tendríamos y cuando tiende a y mayor a x2. Bueno, pasamos a otro subtítulo que es límite de una función vectorial. Bueno, los límites de funciones valoradas por vectores se puede decir que son la definición inicial del límite de una función valorada por vector, que eh, al igual que la definición del límite, el teorema que sigue a la definición es que muestra en práctica los límites de funciones del valor vectorial, y no es más difícil que tomar límites de funciones de valor real. Eh, bueno, los límites de funciones vectoriales son un intervalo abierto que contiene y deja, bueno, podemos decir con el documento que nos facilitó el ingeniero, bueno, no lo tenemos en este momento, pero podemos decir que una función vectorial se define se define por un intervalo abierto que contiene y deja que R, perdón, R t sea una función valorada definida en I, excepto posiblemente encontrada en el límite de R sub t, y a medida que t se aproxima es L expresado como eh, límite cuando tiende a C, RT igual a L. Bueno, esto significa que, bueno, como anteriormente se había explicado, todas las reglas aplican que el dominador no puede ser cero, por lo cual siempre va a existir una función vectorial de número real o un valor absoluto que sea su diferencia, y la medida de distancia entre este vector o la norma vectorial o magnitud de su diferencia. Bueno, prosiguiendo,
vamos a ver que límites de funciones de vector valoradas, bueno, esto no lo tocamos en clases, pero podemos concluir que el límite de una función vectorial es cuando una función vectorial o una función escalar y k y una constante real cumplen unas determinadas propiedades, las propiedades que se nos proporcionan en el documento que nos avanzamos con el ingeniero. Bueno, pasamos a derivadas de funciones vectoriales. Las derivadas de funciones vectoriales o, bueno, las que hemos visto que son de un función pertenece a a un valor vectorial, son las que se toman como un límite. Bueno, podemos decir que para aprender a diferenciar una función de valor vectorial, la definición de la derivada de una función de valor vectorial es casi idéntica a la definición de una función de valor real de una variable. Sin embargo, como el rango de una función de valor vectorial está formado por vectores, lo mismo ocurre con el rango de la derivada de una función de valor vectorial, a lo cual podemos decir que la derivada de una función de valor vectorial rt es igual a rt' igual límite cuando t tiende a cero. Entonces, rt igual a t igual a menos rt sobre t. Bueno, siempre que existe el límite, si los valores de R'T existen, entonces R es diferenciable. Y si los valores de R'T existen para todo t en un intervalo abierto a, b, entonces R es diferenciable en un intervalo y que la función sean diferenciables para un intervalo cerrado. Aquí se habla de lo que son los intervalos abiertos y los intervalos cerrados para lo que es un intervalo A o B. Bueno, pasamos a lo que son las integración de funciones vectoriales. Una función vectorial es una función definida en términos de la variable tiempo y el rango de esta función es multidimensional. Dado que la función está constituida por diversos componentes, donde cada uno de los componentes varía con respecto al tiempo, es una de las direcciones. Por lo tanto, de manera informal, una función vectorial puede denotarse como, bueno, una función vectorial puede denotarse como una ft igual a la f1t, f2t, o sea, t pertenece a la función. Cada de las funciones individuales en una función vectorial de variable real en sí misma, por lo tanto, estas son el conjunto de funciones pt, qt y rt. Son una asignación al intervalo em, en las que se trazan un rango multidimensional para un intervalo cerrado AB. También la derivada de eje es equivalente a ft entonces. Bueno, podemos definir que si fr en A, B va a ser, va a haber un cálculo de una función rt dada a r'(t) igual a menos yr 0 más 2. Bueno, vamos a revisar el documento, vamos a explicar el documento del ingeniero que nos proporcionó. En estos momentos lo vamos a revisar mediante Teams de manera rápida y en estas se explica los puntos mencionados en la exposición, en las que las derivadas de las funciones vectoriales, la derivada de una función vectorial se define como eh, esta regla, esta propiedad, y para encontrar la derivada de una función vectorial tenemos las siguientes propiedades.
esta, y para hallar la derivada también tenemos otras propiedades. Las integrales de funciones vectoriales eh, se puede decir que para calcular la integral de una función vectorial se realizan de la siguiente manera. Integral de f t dt igual a ft más k, donde ft igual a f', f', y vamos a tener que, si se cumple ft y gt, se cumplen y se va a definir la integral como, perdón, se va a definir la integral como, eh, en acá podemos ver que se va a definir como, se va a integrar, es, esta parte de acá se va a integrar acá y se va a tener que integrar de t2 sub t1, arriba t2 y abajo t1, f1 t de t, coma, integral de t2 y t1, f2 t, t2 de t, está tomando un campo. Bueno, vamos a pasar a resolver un ejercicio. eh, lo vemos en internet. Y bueno, vamos a explicar, ¿no? Entonces, eh, entonces, tenemos que una función de escalar de variable vectorial es una función que te da como resultado un escalar y depende de varias variables, como se expresa. Como anteriormente le hemos dicho, f, x, y dependen de f. Son dos variables. Vamos a explicar acá. F, x, y, fx, y. Bueno, estas x y y dependen de f, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con el ejercicio. Un momento, por favor. El ejemplo está en mi celular. En mi celular está atrás. Ya, entonces, el ejemplo que vamos a resolver es que f, x, y, fx, y va a ser igual a xy menos 5 sobre 2 raíz de y menos x cuadrado. Ya. Entonces, la función en sí, la operación y la regla de correspondencia es fxy, está acá, ¿no? ¿Cómo se obtiene la función de una variable escalar? Solo se tiene que recordar que, como anteriormente hemos dicho, una sola variable y que una sola variable, en una sola variable, la regla aplica que las funciones escalares, todas las reglas aplican a que todas las funciones escalares son de variable vectorial. Aquí tenemos un cociente eh, que va a ser a igual a y menos x cuadrado, perdón. De igual forma, si es que me alcanza el tiempo, lo vamos a resolver esto en una pizarra acrílica mayor a cero. Entonces, aquí tenemos un cociente, y menos x mayor a cero, la cual la primera regla es que el denominador no puede ser cero. Este no se permite que sea cero. Y tenemos una raíz cuadrada, y el argumento de la raíz es igual a cero.
Entonces, hay que corregir que el denominador no puede ser 0. Y al fusionarlas, lo único que se hace es que, bueno, es que se quita el 0 y lo que hace es que vamos a tener que B, se quita el 0 y vamos a tener que B, Y va a ser mayor a X cuadrado y se anula el 0 y ya no hay 0. Y lo que prosigue es despejar la X al cuadrado o hacer un tratamiento matemático y que y X cuadrado pareciera Y mayor a X cuadrado. Y de esta forma llegamos a una condición. Prosiguiendo, vamos a dibujar lo que es una parábola con origen y coordenadas al origen 0. Bueno, lo voy a dibujar acá mismo y en esta parte de acá. Bueno, en acá. Y voy a tratarlo de hacer de la mejor manera, eh, explicando eh, qué es lo que, cuál es, qué es lo que representan los dominios y demás. Ya, ya. Acá. Bueno, perdón si está chueco. Lo estoy haciendo a mano alzada. Y bueno, perdón, está. Ya. Aquí tenemos una parábola. Los dominios se representan por áreas. ¿Cuál es el dominio de esta función? Es x en 0 y y en -1. Y x en acá, ¿no? En este punto va a ser en x0 y en -1. Por acá, así. Y en otro punto va a ser en x0 y en y1. Bueno, y tenemos una recta de 3, 0,0. Y podemos decir que x es igual a 0 y 0 al cuadrado es 0 y y es igual a 1, sí se está cumpliendo la desigualdad, por lo cual esta función escalar sí es de variable vectorial. Y podemos determinar que sí se está cumpliendo x igual a 0 y 0 es igual a al cuadrado. Entonces, esta es una, esta es una función de variable vectorial. Bueno, hasta acá la explicación. Gracias.